Venezuela se compone de una población importante proveniente de migración europea. Además, fueron alemanes quienes primero llegaron en el proceso de la conquista. Nicolás de Federman y su grupo fueron personajes de primera fila a más de los españoles ya conocidos. Posteriormente, los banqueros alemanes la tomaron en arriendo al monarca español, que era a la vez emperador de Alemania. Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay son países que también poseen una composición europea de importancia, y Brasil es de composición portuguesa, como es sabido. El mestizaje de los colombianos ha generado una historia particular que, sobre estructuras económicas de naturaleza semifeudal al comienzo de su propia nacionalidad, ha impedido que se produzcan regímenes de tipo dictatorial militar, como sucedió con el resto de países latinoamericanos como generalidad. La década de los años 50 del siglo XX, como una forma de alineación a la política de los Estados Unidos de Norteamérica, país dominante en este continente, se produjeron golpes militares en casi todos los países latinoamericanos en previsión de una supuesta expansión comunista a nivel mundial. No queremos decir que Colombia no se haya alineado al lado de los Estados Unidos de Norteamérica, sino que su dependencia con ese país ha tenido sus propias características, entre las cuales figura la ausencia de golpes militares. Que en Colombia no se hayan producido pronunciamientos propiamente militares en la toma del poder político no obedece a una supuesta sumisión del poder militar al poder civil. Esta tesis obedece a la concepción idealista de la historia, que considera que son los líderes y personajes importantes de los pueblos los que determinan el rumbo de su evolución económica, social, política y cultural. En Colombia se ha sostenido una institucionalidad civilista por los factores que vamos a analizar y que son completamente materiales, objetivos, no subjetivos. Nos proponemos llevar a cabo una interpretación de nuestra historia en este aspecto del fenómeno civilista en nuestro país a través del método del materialismo filosófico, dialéctico, método de investigación al que consideramos realmente científico. No se trata de allegar datos históricos en forma indiscriminada o de llevar a cabo una investigación sobre los documentos de la historia, ya que consideramos que esa investigación se encuentra desarrollada por importantes historiadores, tanto nacionales como extranjeros, a los cuales damos crédito por conocer de su capacidad e idoneidad en ese ramo de la actividad intelectual y científica. Se trata de una conclusión filosófica e ideológicamente materialista de su análisis. En primer lugar, debemos definir qué entendemos nosotros como golpe militar a fin de poder comprender el suceso político del poder estatal. Entendemos por golpe militar la toma violenta del poder del Estado por cuenta de un jefe militar en ejercicio en el ejército de su país, sustituyendo las instituciones vigentes por el ejercicio del poder ejecutivo en forma arbitraria. Es un acto de hecho que rompe la vigencia del derecho. La esencia del golpe militar consiste en la arbitrariedad de un militar que en forma personal o de grupo, y aprovechando el mando que posee sobre un estamento, el militar del Estado, se constituye en gobernante de su nación. En esta acción puede haber un interés de estamentos civiles, pero estos no son los determinantes de la conducta del militar. Si no se dan esas condiciones, la simple sustitución del gobernante de turno, quien posee la legitimidad, no constituye un golpe de Estado militar en la forma como lo consideramos nosotros en este estudio. La institucionalidad de un país cambia porque hay evolución en su estructura material, pero ese cambio obedece generalmente a su propia naturaleza. El golpe militar rompe el curso natural de la evolución. Es ahí en donde reside la esencia de este fenómeno político en el devenir de las naciones. Se produce un hecho mecánico, no dialéctico, es decir, no natural a su estructura institucional. En estas condiciones, y para comprender el curso de la historia de los pueblos, debemos remontarnos a sus orígenes
y recorrer el curso de su evolución. Si no se lleva a cabo el ejercicio en esa forma, tampoco podremos comprender el suceso político al cual nos referimos. Este es pues el contenido de este libro que yo he escrito como análisis de las condiciones políticas de nuestro país, que se distinguen del resto de los países latinoamericanos en el continente nuestro en que vivimos, ¿no? Por eso, pues en esta feria presentar esta tesis que es muy particular mía, pues me parece muy importante, y de resto, muchas gracias por la atención.